Buenas, el día de hoy vamos a intentar sacar los 30.000 puntos en el evento de socios mecánicos espeluznantes, ¿vale? Para esto, pues evidentemente yo estoy haciendo una prueba con mis dos cuentas de mí, ambas son mías. Y voy a estar usando la aplicación original y un clonador, ¿vale? Básicamente, pues lo primero que yo voy a hacer va a ser actualizar el juego con un método de exploit que cualquiera puede verlo en mi canal. En este caso, pues yo voy a usar el de multiplicador de dados. Simplemente aquí lo presiono varias veces. Bueno, en realidad solo bastaba con una vez. Y voy a esperar aproximadamente entre 10 a 12 segundos o no sé, quizás unos cuantos segundos extra más para asegurarme al 100% de que no vaya a fallar nada, ¿vale? Una vez que hagamos esto, pues lo siguiente que voy a hacer va a ser simplemente desconectar la conexión a internet. Al ingresar yo aquí al evento, evidentemente ninguna tirada que yo voy a hacer se me va a registrar ni se me va a guardar. Así que hacemos una tirada por la máxima cantidad posible, que es en por 30. Y hacemos aquí la tirada, vamos a ver qué nos toca. Me salió 2400 puntos, ¿vale? Digamos que yo no quería eso, así que simplemente cierro la aplicación clonada y ahora digo, la aplicación original es la que cerré y ahora me voy a la aplicación clonada, ¿vale? Para los que son usuarios iPhone, evidentemente pues la aplicación clonada para ustedes sería como usar otro dispositivo iPhone nada más, no varía mucho sinceramente. Y nada, pues si estaban en un dispositivo iPhone se cambian al segundo y ya está. Básicamente repetimos los mismos pasos desde aquí, ¿vale? Entonces, al ingresar aquí, pues bueno, esto me acaba de pasar un bug visual. Como podrán ver, tengo 7 los 1800 volantes, así que simplemente pues probemos un método distinto. En vez de tocar el multiplicador de dados, esta vez voy a mejorar una construcción. Una vez mejorada la construcción, aquí con ayuda de este evento acá, me voy a guiar aproximadamente unos 12 segundos. Si no me equivoco, empezó en el 56. Tendría que bajar hasta 46 segundos, 44 para asegurar, o quizás un poquito más. Ya es a voluntad de cada uno, ¿vale? Así que simplemente pues desconecto el internet y al ingresar aquí pues vamos a hacer otra vez una tirada en por 30, a ver qué sale. Ven, esta vez la tirada fue diferente, me tocó 2400, digo, en anterior me tocó 2400 y esta vez me tocó 3000 puntos, cosa que pues tampoco lo quiero sinceramente, así que simplemente pues voy a optar por cerrar la aplicación clonada, activamos la conexión a internet y volvemos a la aplicación original, ¿vale? Y así estaríamos pues repitiendo este paso infinitas veces hasta que nos toque pues sí o sí alguna pues no sé, alguna vez el punto de 30.000 o el de 9.000 o el de 6.000 y así. Ahora probemos algo distinto. A ver, voy a hacer una tirada en por uno, voy a dejar que la ficha avance. Una vez que ya avanzó, esperamos aproximadamente 12 segundos más a partir de aquí, ¿vale? Estaba en el segundo 55 el evento de parking, que yo me estoy guiando con eso como ayuda, ¿vale? No es obligatorio que ese evento siempre esté ahí, simplemente es como un guía para mí, ¿vale? Una vez que ya pasaron los 12 segundos aproximadamente, desconecto la conexión a internet, ingresamos de nuevo al cochecito y pues lo toqué sin querer. Y lo subimos en por 30, a ver si esta vez nos toca algo distinto. Nada, volvió a tocar los 2400. Cerramos esto de aquí, vamos a la aplicación clonada, activamos de nuevo la conexión a internet y volvemos a ingresar al clonador. Vale, hasta ahora se me ha repetido dos veces el de 2400 y una vez el de 3000. A ver si esta vez sí se me sale algo totalmente distinto. Y nada, pues sigo esperando aquí. Vale, así que nada, vuelvo cuando ya haga la tirada a ver qué cambia. Vale, hice la tirada y aquí también tocó 2400. La verdad estoy teniendo la mayor mala suerte de la historia. Me tocó 3 veces 2400 y una vez 3000. Ni siquiera me tocan los otros, pero bueno, vamos a seguir intentando una y otra vez. A ver si en algún momento pues saco los 30.000 puntos, que ya me estoy demorando bastante. Yo esperaba por lo menos sacar pues aunque sea uno de 6000, uno de 9000, para poder cortar el video y ya no sé, luego poner una musiqueta de fondo y que vaya dando las tiradas ahí. Pero nada, está demorando mucho la verdad. Ok, creo que voy a dejar de hacer tiradas acá porque me estoy perdiendo más tiempo, así que nada. De todas formas, pues ya, 59. Esperamos a que baje a 49. 10 segundos voy a esperar nada más. Una vez que pasen los 10 segundos, repetimos lo mismo. Simplemente desconectamos la conexión a internet. Ok, aquí. Entramos aquí rápidamente, hacemos la tirada rápido para tratar de acelerar esto. Y... ¡oh! Y por fin pues ya me tocó aquí los 30.000 puntos, evidentemente. Evidentemente, pues si yo quiero guardarlos, pues simplemente lo que hago es volver a activar la conexión a internet. Literalmente tenía que salir sí o sí algo bueno porque literalmente me tocó 3 veces seguidas la puntuación más baja y luego seguidamente otra que no era tan alta y ahora que me toque 30.000 pues es bastante merecido creo yo. Y nada, pues simplemente volví a reactivar el internet. Esperamos a que se reclame todo. Y para asegurarnos al 100% de que se guarde todo esto, pues usamos algún
método de exploit, ¿vale? Aquí voy a actualizar una vez el juego y voy a esperar unos 10-12 segundos y ya está. Con eso confirmamos que se guardó los 30.000 puntos y están totalmente asegurados ahí. Si no me equivoco, este evento lo subieron los puntos. Antes era 60.000. Ahora la máxima recompensa, si no me equivoco, es de 80.000. La verdad, lo hicieron un poco más largo. O no sé si siempre era así. Pero bueno, seguimos esperando. No me acuerdo cuántos segundos estaba esto, pero bueno, yo creo que ya habrán pasado los 10 segundos. Así que nada, desconecto el internet. Ingresamos aquí y seguimos haciendo las tiradas en portrait, ¿vale? Ok, aquí me tocó 2400, cerramos esto, volvemos a la aplicación, a la aplicación clonada y así voy a estar un largo rato intercalando una a la otra, una a la otra, una a la otra. Bueno, voy a esperar que el video llegue a 8 minutos o no sé, un poquito más. O bueno, mejor me despido hasta aquí. Lo siento, adiós. Voy a dejar, no sé, un video un poquito editado con velocidad en por 2 para que vean cuántas tiras hice más o menos hasta que me toque el próximo de 30.000, ¿vale? Así que hasta luego, los quiero mucho, adiós.